¿Qué tal, Dominicana? Muchas gracias por acompañarnos otro fin de semana. Gracias por permitirnos hacer lo que hacemos por y para ustedes. De antemano les digo que nos vimos obligados a producir este espacio viendo, escuchando y leyendo sobre una realidad que creemos conocer, porque está en cualquier esquina, en cualquier sector, pero verdaderamente no es así. La niñez en nuestro país, como en toda Latinoamérica y el mundo, siempre será un tema muy sensible y de prioridad, ya que ellos, los más indefensos, los que no tienen la culpa de haber nacido en las condiciones ni en el entorno en que lo hicieron, se encuentra el futuro de cada pueblo, de cada nación. Una de las problemáticas sociales de mayor impacto en nuestros países latinoamericanos y del Caribe es la explotación laboral y o sexual en menores de edad. Una práctica que viola directamente los derechos de la niñez y que en República Dominicana, de una forma u otra, todos somos cómplices. Hoy, en Así las Cosas, explotación de niños, niñas y adolescentes. La explotación infantil se refiere al trabajo que realizan niños, niñas y adolescentes en cualquier forma o sistema de producción económica de una región o país y al mantenimiento de igual forma familiar o propia que éste pueda proporcionar, afectando su etapa infantil. Se puede notar que en los países más pobres del mundo es que existe un mayor índice de niños que trabajan y que viven en las calles. En la mayoría de los casos, la familia no tiene los suficientes recursos para suplir sus necesidades. Por tal razón, envían a los niños a la calle, a pedir o a trabajar. También la falta de protección por parte del Estado y la ignorancia sobre los derechos de los niños y niñas es otra de las causas. Una de las características sociales de mayor impacto en la vida de nuestros países latinoamericanos y del Caribe es la explotación laboral a menores de edad, una práctica que viola directamente los derechos de la niñez y que en República Dominicana sucede frente a nosotros y a las autoridades. Podemos citar, por ejemplo, el caso de la frontera entre República Dominicana y Haití, donde se trafica con niños y niñas haitianos y haitianas para fines de explotación laboral. El trabajo ilegal es organizado a través de redes articuladas de ambos países. Se estima que anualmente 2.000 niños, niñas y adolescentes víctimas de trata cruzan la frontera con el consentimiento de sus padres y o madres. Al llegar a la República Dominicana viven en extrema condición de pobreza y vulnerabilidad. Pienso que en algunos lados sí o sí. No. Bueno, aunque falta algo, yo entiendo que las autoridades hacen su trabajo. Se han descuidado en eso. No, entiendo que no, por el hecho de que hay que ver la calle desde aquí de la ciudad de Santo Domingo, y no únicamente de la ciudad de Santo Domingo, sino de las demás provincias, que hay niños deambulando y que no tienen ningún tipo de apoyo ni amparo. Yo creo que dentro de lo posible sí trabajan para evitar que esto sea un flagelo que afecte a la sociedad. No creo que todas, porque si estuvieran cumpliendo con su trabajo no hubiera tanto niño en la calle. No creo que se esté velando por esos derechos. Yo entiendo que quien tiene la culpa de eso es el gobierno, porque aquí deben poner una cosa que recojan esos niños. De que no hay como albergues ni, ¿cómo te digo? Ni respaldo del gobierno para recoger esos niños. Bueno, eso viene de los padres, porque a veces la persona quiere echarle todo, a veces al gobierno y eso, pero eso en verdad yo entiendo que eso viene de los padres. Si los padres son responsables, eso no pasa. Descuido de los padres. Bueno, también tenemos que abogar acá por la familia. Quizás son niños que carecen de una familia, el Estado no es totalmente culpable de que su situación sea esa, puede ayudar, pero ya eso es cuestión de la educación familiar. Falta de educación en la casa. Bueno, padres irresponsables. Bueno, como te digo, ahora mismo en mente no lo tengo, ¿tú me entiendes? Pero se puede dar caso que haya. Sí, en San Cristóbal. No conozco, pero he escuchado así de voz. Bueno, por mi casa no he visto eso todavía. No. Sí, en todo el país diría yo, porque lamentablemente es algo que afecta a la sociedad dominicana. No.
Aún no. No. Pero imagínate, mijo, en nuestro país tenemos, oye bien, tantos prostitutos como prostitutas que agarran a los niños y lo ponen hasta pedir aquí en estas calles. No, ahora mismo no. He escuchado, pero nada concreto, o sea, nada que yo sepa, sí, pero sí he escuchado. No. No conozco. No conozco de esas cuestiones, pero si te digo la verdad, aquí cuando tú vienes a descubrir una trata de personas es porque ya están todos ahorcados por ahí y aparecen desbaratados ya. Ahí escuchábamos la opinión de la gente en Santo Domingo y lo cierto es que este tema desgarra, lacera, incomoda porque no queremos escuchar realidades de las cuales no estamos haciendo lo suficiente. Sí, tú, yo, todos. ¿Ustedes sabían que se estima que unos 436,000 niños entre 5 y 17 años de edad son explotados laboralmente en República Dominicana? Y de ellos, más de 160,000 trabajan en plantaciones agrícolas, por ejemplo, donde realizan labores propias de adultos. Según datos de la OIT en el país, un 85% de niñas y un 14% de niños. Más del 40% de los niños, niñas y adolescentes objeto del estudio tenía entre 13 y 15 años de edad. Hablemos de ello y otras cuestiones concernientes a este tema junto a Dilia Leticia Jorge, quien es abogada especialista en Derecho de Familia, el licenciado Giovanni Hernández Espinal, subconsultor jurídico encargado de convenios internacionales de CONANI, y también Marlon Valentín Herrera, quien es gerente ejecutivo de Muchachos y Muchachas con Don Bosco. Bienvenida y bienvenidos. Muchas gracias, Tatiana. Muchas cosas que plantear en tan poco tiempo. Yo les decía que para abordar de manera integral un tema tan amplio necesitaríamos quizás 2, así las cosas, pero en este espacio que podemos destinar para esta conversación debemos conocer por qué en República Dominicana tantos niños, niñas, adolescentes en las calles. Se habla del factor principal pobreza, se habla de cierta desatención estatal y creo que ustedes son los que deberían empezar esta conversación. ¿Con quién iniciamos? Con usted. Sí, bueno, muchas gracias, Tatiana, por el programa y contenta de compartir este panel con estos colegas y amigos de hace unos años. Pues fíjate, el tema de la explotación sexual comercial de niños y la explotación laboral de niños creo que tiene sus raíces no solamente en temas de la pobreza. La pobreza en sí no significa que una persona ni va a ser criminal, ni va a ser tampoco víctima de abuso. Yo creo que eso tiene que ver con muchos ingredientes. El Estado tiene mucha responsabilidad porque no ha facilitado, no ha dado otras opciones probablemente a las familias a que sus niños puedan educarse, puedan recrearse y ocupar su tiempo en otras cosas que no los expongan, no sean tan vulnerables a caer en estas redes. Y también la sociedad tenemos responsabilidad, porque vemos muchas veces ante nuestros ojos estas situaciones y no hacemos nada, no la denunciamos, la tapamos, no la queremos ver. Como bien tú decías, es una realidad que está frente a nuestros ojos y no queremos hacer nada al respecto. Nos hacemos cómplices. Y para hablar de explotación, yo creo que deberíamos definir, o sea, diferenciar, que el público entienda. No es lo mismo, por necesidad económica, tener que salir a la calle a ayudar a mis padres, que si vendo flores, que si hago, no es lo ideal. Pero es una realidad de muchos de nuestros países en Latinoamérica, el Caribe y en sentido general. Entonces, vamos a partir de ahí. ¿Cómo diferenciar esto de que la gente entienda cuándo se habla de una explotación, cuándo se habla de un derecho que se te está vulnerando? Bien, nosotros contamos con la ley 137-03, que es la ley que habla sobre el tema de la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Y en esa legislación está claramente establecido cuáles son los elementos constitutivos de la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Y dentro de esto está la coerción. O sea, si tú ves a un niño que está pidiendo en la calle, regularmente las personas lo ven como algo normal y desconocen que detrás de ellos hay toda una red de trata y que ellos están ahí no por voluntad propia. El simple hecho de que ya estén ahí en contra de su voluntad, de que haya una persona que lo lleve y lo traslade y de que estén haciendo esto para generar recursos y enriquecer a esa red, ya es una trata de personas. O como hemos visto, por ejemplo, los bebés que son cargados, que son drogados, por utilizar un término,
simplemente para el hecho de que la madre o este dueño de la red se lucre de todo este negocio. En República Dominicana entonces estaríamos escuchando muchas historias repetidas de estos niños, de estas niñas y de sus padres. Ustedes, el trabajo que realizan, que debemos felicitar de antemano, muchachos y muchachas con Don Bosco, ¿tienen años viendo esta realidad? O sea, ¿qué me dices? Bueno, ya como muchachos y muchachas con Don Bosco tenemos 30 años trabajando aquí a nivel de la República Dominicana y son situaciones que vemos que se vienen repitiendo en el tiempo. Definitivamente que hay factores que son determinantes para que se dé esta situación. Y aunque la pobreza per se no es el factor principal, porque no es asociar a los pobres a esta situación, sí hay condiciones familiares que arrojan a estos niños a la calle a trabajar. Las estadísticas que manejamos a nivel de los organismos internacionales, el UNICEF, establece que un porcentaje muy alto de estas familias están compuestos por una madre cabeza de familia. Y una madre que tiene muchos hijos. Y esos hijos tienen que salir a la calle a buscar el sustento. Y de ahí se comienza toda una experiencia de calle. Son niños que van rompiendo el vínculo con la familia. Y una vez están en la calle, ya se vuelven víctimas de redes de explotación que ven en ellos una manera de cómo ellos también lucrarse, ¿verdad?, a través de estos niños. Y ahí venimos nosotros como institución a realizar un trabajo de poder volver a esos niños, reintegrarlos a sus hogares a través de los programas que nosotros desarrollamos. Pero definitivamente que tiene que haber un problema de base, de fondo, para que esos niños salgan. De ahí la importancia, ¿no?, de articular todas esas políticas del Estado a través del CONANI para evitar la salida de estos niños, estas niñas a las calles, que es un factor importante. En esta problemática se da tanto con niños como con niñas, la explotación sexual y comercial, que muchas veces se pueda pensar que nada más son las niñas, pero también los niños son explotados sexualmente a través de muchas redes. Pero las niñas lo sufren más, ¿no? O sea, obviamente por la condición de ser mujer, de ser niña, son más vulnerables. Sí, definitivamente. Sin embargo, en el caso de los niños que van a la calle a trabajar, las estadísticas dicen que son más los niños que las niñas que trabajan en la calle. Entonces se ven también expuestos a estas situaciones. Ustedes ambos han dicho algo que me ha llamado mucho la atención y quiero dejar claro entonces en este programa. Pobreza no es la principal causa. No. Estamos hablando de una responsabilidad de los padres que abandonan o que por el mismo hecho de no tener los recursos económicos suficientes tienen que mandar a esos muchachos a la calle. Sí, hay una marginalidad, hay una situación de fondo, de base. En la medida en que las familias puedan tener garantizadas sus necesidades básicas de alimentación, de educación y de cuidado, ya no vamos a tener más niños trabajando en la calle y posiblemente no siendo víctimas de estas redes de explotación. ¿Ustedes han visto esto incrementarse en los últimos 10, 15 años en República Dominicana o el comportamiento sigue similar en cuanto a la recepción de muchachos y muchachas? Mira, definitivamente que se ha estado realizando un trabajo en los últimos años. Desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el niño pasó de ser un objeto de derecho a un sujeto de derecho. Claro. De ahí nace la primera ley que nosotros tuvimos, la 1494, que después se transformó hacia la 136-03, que establece todo un marco de protección. Y a través de los organismos del Estado, el mismo CONANI y las ONG, hemos venido realizando un trabajo de concienciación, ¿verdad?, en torno a la realidad de estos niños. Sin embargo, todavía faltan muchas políticas públicas que vayan en atención a la población infantil. Qué bueno que este año se fue dedicado a la primera infancia a través del gobierno, pero todavía quedan muchas cosas por hacer y de trabajar con la infancia. O que esas políticas públicas se cumplan, porque leyes tenemos. Claro. Tú sabes que yo quería mencionar algo, que lo más seguro Giovanni y Marlon han tenido conocimiento de eso, que yo incluso llegué a participar en un momento que tuve la oportunidad de trabajar en funciones públicas, que era la Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños. Era una comisión que le integraban una gran cantidad de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales donde se coordinaba ahí una serie de acciones de hacer anualmente para erradicar o disminuir esta problemática. Yo la verdad que no sé si eso ha seguido, pero para mí me pareció una iniciativa muy valiosa y una pena que no se haya seguido, sino que sí que no la hacen. Y yo me acuerdo que la encabezaba CONANI y el Ministerio de Trabajo, esa comisión, y para mí era excelente. Ahí se juntaban todas las instituciones que tenían que ver con este tema, para ver qué es lo que hay que hacer, qué tú vas a hacer, qué lo vamos a hacer.
¿Pero en qué se queda? ¿En la firma? Bueno, ¿Se no, queda en la intención? ¿Se queda en la fotografía ahora, de claro, te voy a prensa? decir una cosa. Cuidado Estaba con en eso. la voluntad y en la intención de las instituciones Claro. que mandan sus representantes ahí, pero por lo menos tú veías que, bueno, estamos por lo menos pendientes de este tema y se está moviendo esto. El tema es siempre la voluntad. Así es. Claro. Es la voluntad. Pero para mí me parecía que eso era un instrumento valioso. Sí, y hay acciones que se desarrollan a nivel de la industria turística. Se está estableciendo a partir de un acuerdo internacional con la EXPA Internacional, una organización que trabaja ese tema, un convenio en donde los hoteleros se comprometen a velar dentro de sus instalaciones para que no ocurra la explotación sexual y comercial. Porque hay una realidad. En ese comercio también que como país lamentablemente se nos vende en el extranjero como un destino turístico sexual infantil. Y vienen muchas personas, lamentablemente, con ese perfil, y es en los hoteles donde se da en mayor parte esta práctica. Entonces, en la medida que los hoteleros estén empoderados, es posible denunciar, es posible que esos casos se puedan detectar, y todo el ciudadano común. Yo tuve una experiencia en un hotel donde veía una persona con unos niños que eran de raza diferente, y yo me acerqué a la gerencia, finalmente, por suerte, eran sus niños adoptados, pero hay que tomar las medidas siempre en estos casos. Tú sabes que... Discúlpame un segundito, tenemos compromisos publicitarios que cumplir. Al regreso continuamos esta conversación y se une también la Procuraduría a esta mesa. No se vayan. Las cosas y lo que falta por mencionar, apenas estamos iniciando con este programa. Se une a nuestra mesa el licenciado Jonathan Baró Gutiérrez, quien es Procurador General de la Corte Titular, director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. Eso está como un poco extenso, pero es así. Jonathan, bienvenido. Sí, muchas gracias por invitarme. Usted tiene muchas responsabilidades. Muchas responsabilidades más que el título, que es Así bastante largo, entonces escuchaba todo lo que mencionábamos en esta primera parte de Así las Cosas, y ciertamente desde la Procuraduría debemos conocernos sobre el trabajo, sino también los retos, porque no es solo una responsabilidad estatal. Ciudadanos y ciudadanas deben unirse para no ser cómplices en esta problemática social. Pero antes, usted tenía la palabra, antes de irnos a la publicidad. Sí, ¿no? Cuando comentábamos precisamente de que en todo engranaje en donde tiene que estar la sociedad, las ONG, el gobierno, los hoteleros juegan un papel sumamente importante dentro de toda esta temática, y es necesario seguir capacitándoles, seguir en las mesas consultivas que hay existentes para que podamos lograr entre todos el poder acabar con esta problemática y este flagelo que afecta a bastantes niños. Es un tema que muchas veces está oculto. Yo creo que es más lo que nosotros vemos en la punta del iceberg, lo que sale nada más, pero es una problemática que afecta a muchos niños, niñas, adolescentes en nuestro país. Pero ciertamente está oculto, Jonathan, ¿o es algo que simplemente no queremos ver? No queremos ver. Porque yo lo veo cuando salgo a las calles, yo lo veo cuando voy a los hoteles, yo lo veo inclusive en el lenguaje de los medios de comunicación, yo lo veo en todas partes. Quizás no se aborda legalmente o con la responsabilidad y el material que necesitamos. No sé, dígame usted que es el experto aquí. Yo lo primero que quiero hacer el énfasis es en una diferencia. Sí. Un asunto es trabajo infantil, que no conlleva la explotación. Por ejemplo, un jovencito o una niña se va directamente por su propia voluntad a ayudar a su padre a venderle en una calle. Exacto, o en un predio agrícola o algo. Y otra es ya ese niño que está obligado a realizar ese tipo de labor. Eso es lo que nosotros perseguimos, que la explotación, la explotación laboral, trabajo forzado en contra de ese niño. En República Dominicana, y más bien en las grandes ciudades, la mayoría de los niños que están en la calle, y lo podemos ver, son niños de nacionalidad haitiana, niños y niñas. Más del 95-98% de esos niños residen en un municipio que se llama Los Alcarrizos. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que ubicar incluso a nivel cultural por qué se da incluso la explotación en el caso de los niños y niñas de nacionalidad haitiana en las calles. Se llama un fenómeno en Haití que se conoce como Restavek. El fenómeno Restavek es que como hay una alta tasa de nacimiento en Haití, 6 o 7 niños por cada familia, Haití es el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, entonces esos niños son entregados a familias sustitutas
que esa familia sustituta muchas veces lo que hacen es explotar a los niños. Pero hay un negociante allí, hay una persona, el pastor, creo que se le conoce, ¿no? El PASEC, se le dice el PASEC que trae a los niños, por ejemplo, hasta el año 2014, el precio para traer a un niño desde Puerto Príncipe hacia la Santo Domingo era 13.500 pesos. Okay. Hemos tenido ese tipo de casos. Entonces esos niños tan pronto llegan a la ciudad de Santo Domingo son explotados para fines de mendicidad. Claro. Fines de mendicidad, esos niños que lo vemos pidiendo de una manera agobiante en las calles, dame 5 pesos, dame 10 pesos, que muchas veces ni saben hablar el idioma español. Ahora los adultos, que antes sí lo teníamos, los adultos estaban en una esquina esperando que el niño recibiera todo el dinero. Muchos de esos niños incluso van solos hacia la comunidad donde viven. Algunos viven 6 y 7 que han alquilado una casa porque ya conocen cuál es la metodología que pueden buscar dinero en República Dominicana. Eso no escapa también de que tenemos niños de nacionalidad dominicana que están siendo explotados. Recientemente tuvimos una sentencia en Santiago de los Caballeros donde una abuela estaba explotando a su hijo es de nacionalidad dominicana. Claro, tenemos casos también de un centro cervecero donde tenían que no solo trabajar, sino salir con los clientes de ese centro. Eso ya es explotación sexual comercial. Exacto. Lo que estamos hablando que sucede en la calle es trabajo forzado. Los muchachos que limpian vidrio, los muchachos que están si están siendo ecuacionados por un adulto, claro. Si lo hacen de manera voluntaria, es trabajo infantil. ¿Qué pasa con el trabajo ya forzado? Que el niño no tiene derecho, no va a la escuela, claro. Pasa hambre, se le privan de muchos derechos. Ya eso es trabajo infantil. El trabajo ya, cuando está el elemento, como dijo ya Giovanni, de la coacción, entonces sí tendríamos ya configurado el delito de trata de personas. ¿Y cómo yo, ciudadana, me doy cuenta en las calles cuando veo un muchacho que está trabajando si es una explotación o es un trabajo para ayudar a la familia? Porque si me acerco y le pregunto, como me ha pasado en Santiago de los Caballeros con los limpiabotas, no me van a decir que alguien les está extorsionando, que lo está explotando, que lo está manipulando. Los niños no, muy difícil que hablen, a menos que entren en confianza. Ahora bien, una de las formas que es muy fácil de detectar son aquellos hombres o también mujeres que van a un burdel y usted ve que hay una jovencita que está siendo explotada, que dice, mira, yo ofrezco mis servicios sexuales, tiene que pagar tanto, tiene que darle 800 pesos a la casa. Es un caso que es muy fácil de detectar y que es frecuente en República Dominicana. Entonces, ese tipo de casos sí es posible y debería la ciudadanía denunciarlo ante las autoridades. La denuncia y la complicidad, Dilia, yo te preguntaba, no al aire, pero sí antes de iniciar el programa, esa frase común de decir no hay para leche, pero hay para romo. Es un tema cultural, entonces la responsabilidad del padre, tú como abogada, ¿cuáles son los casos más comunes que se ven en tribunal de familia? Mira, tú sabes que quiero aprovechar ese tema de la denuncia y la obligación que tenemos todas las personas. Así es. Que el artículo 14 del Código de Niñez y Adolescencia dice que todas las personas, independientemente de su profesión, de lo que están realizando, si sospechan o saben de que se está cometiendo algún tipo de abuso contra un niño, niña, adolescente, está en la obligación de hacer esa denuncia. Tú sabes que quiero recordar, esta mañana estuve escuchando a doña Magali Pineda y decía que parece que los dominicanos y las dominicanas hemos perdido como la noción de derecho que tenemos nosotros de hacer denuncias, que tenemos el derecho de exigir el cumplimiento de derechos y de deberes, ¿tú me entiendes? Entonces yo creo que hay que promocionar ese tema, que es nuestro derecho denunciar cualquier incumplimiento de un derecho, y más aún cuando se trata de la niñez y la adolescencia. Tenemos que dar ese paso y se pueden hacer incluso denuncias anónimas, porque yo entiendo el temor, nadie se quiere meter en un pleito, ni menos en un tribunal, ni que tapa, se pueden hacer denuncias, están las vías, el Estado lo tiene las vías para hacer denuncias anónimas para proteger la niñez y la adolescencia. Y yo creo que sí existe complicidad de muchos padres que mandan los niños, aunque no haya un complot de gente que le estén sacando un provecho económico, pero mandan los niños a la calle. Mi mamá me manda a la calle para buscar dinero. Si yo no llego con 100 pesos, me da una pela. Tremenda paliza. ¿Entiendes? Eso pasa también. Bueno, esos padres se pueden ver en la situación de perder sus derechos sobre sus hijos
y luego sus hijos pueden ser dados en adopción. Giovanni ha llevado varios de esos casos en los tribunales por padres que son negligentes y exponen a sus hijos en situaciones de vulnerabilidad. Mira, con relación a lo que mencionaba Dilia, 410, aquí lo tenemos, sanción a la explotación sexual comercial del niño, así como quienes ayuden, faciliten o encubran a los que incurran en este delito. Ahí lo estamos viendo en pantalla, señores, de 3 a 10 años que se cumple, ojalá le den 25, compadre. A ver, Giovanni, tenemos también algunos comentarios de gente que hablan de las irregularidades y de toda la problemática de la adopción en República Dominicana. Usted está aquí, cuéntenos un poquito sobre ello. Mira, qué bueno que se toque el tema. Primero, sobre lo que acotaba Dilia de la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos de denunciar. Yo quiero hacer hincapié en que nosotros como Estado tenemos incluso la responsabilidad y la obligación de proteger la confidencialidad de esa denuncia. Muchas veces las personas se limitan y no denuncian por temor a buscarse un problema. Ustedes pueden tener la seguridad de que llamando a los números que se van a presentar en pantalla, cuando presenten la denuncia de un niño que está siendo abusado, maltratado, explotado sexualmente, no se va a dar a conocer su identidad. Ya dicho esto, Tatiana, el tema de la adopción irregular, es bueno que se sepa de que la ley 136-03 establece claramente cuáles son los requisitos y el proceso para una persona optar o ser padre postulante a una adopción. No hay mucha burocracia, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Niñez. Cuando hablamos de irregularidad, es bueno que se sepa que la fase administrativa de la adopción la lleva CONANI, la fase judicial se lleva ante el tribunal. Cuando tú dices de que si no hay mucha burocracia, eso que la gente llama burocracia es precisamente la rigurosidad en la aplicación de la ley que está haciendo CONANI al momento de llevar a cabo una adopción. Cuando una persona o un niño es asignado en adopción a unos padres postulantes, eso ha sido previamente evaluado, examinado, determinado psicológicamente, económicamente, a través de trabajos sociales, es decir, que se entiende que después de esa fase administrativa que hace el CONANI, esa familia es la familia ideal, la idónea para ese niño. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Fuera de la institución, las personas se están dando a la tarea de hacer entregas entre particulares, es decir, dan sus niños en adopción a terceros sin que el Estado tenga conocimiento de esto. Entonces, allí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque cuando usted como padre decide darle a un tercero su niño en adopción sin tener conocimiento más allá de él se llama fulanito de tal, él vive en tal sitio, él le va a dar educación, lo va a tener bien, punto. Pero sin la rigurosidad de haber pasado previamente por las evaluaciones que hace el CONANI como institución, usted puede estar exponiendo a su niño a que sea incluso mercadeado y vendido mañana. Eso tenemos que abordarlo con un poquito más de profundidad, porque tú decías la familia idónea para ese niño. Yo diría que la familia que en ese momento resulta la adecuada para adoptar a ese niño, porque familias disfuncionales son todas, y ya ahí es una discusión psicológica que no vamos a entrar. Nos vamos a la publicidad, al regreso, más de Así las Cosas, un tema, wow, sumamente profundo. Quédese con nosotros. Tengo gente aquí sentada esta semana en Así las Cosas, cada uno de ellos especialistas, conocedores en sus áreas. Esta realidad en República Dominicana presenta muchos retos. Vamos a ir concluyendo, pero hablábamos de esas familias que quieren adoptar y hablábamos también de la gente que quiere ceder a sus hijos. Y por qué no tratar un poco de esa adopción que se da con el propósito de la explotación laboral. Porque antes, hace unos 20, 30 años, yo te criaba a tu hija, era mi mamá adoptiva y era una práctica común. Ahora el asunto ha cambiado para bien, para mal, pero ha cambiado. Entonces, ¿cómo interviene CONANI? ¿Cómo interviene la Procuraduría en estos casos que mencionamos? Usted tiene la palabra. En los casos de solicitudes de adopción que van al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, son las solicitudes de adopción de los padres postulantes que desean tener un niño, porque no han podido procrear. O sea, hasta ahora nosotros no hemos detectado un solo caso de unos padres que vayan a solicitar un niño en adopción para luego explotarlo, ni abusarlo.
Y precisamente cuando hablamos de la rigurosidad de las evaluaciones que se hacen y que se aplican, son las que nos ayudan a evitar que eso suceda. Okay. Y cuando yo, bueno, que estoy en San Juan de la Maguana, en Santiago, y te doy el muchacho para que vaya a trabajar contigo en el negocio o que vaya a hacer los quehaceres del hogar, ¿puede intervenir el Ministerio Público en estos casos? Tal y como dice Giovanni, todo el mundo debe conocer que existe un procedimiento a nivel estatal para incluso tener esa guarda de un jovencito, jovencita. ¿Qué sucede? Que a nivel cultural en República Dominicana, antes se daba, por ejemplo, mira, esa niña para que tú la críes y va a ser parte de la familia. Llévate al sobrino. Llévate al sobrino o a la sobrina. La sobrina posiblemente estaba siendo explotada y como hay casos actualmente siendo explotados dentro de la misma casa, es una esclava. Claro. Esa que tiene el esclavo, es una esclava doméstica y eso no se ve. Entonces, lo que se busca es tener por lo menos una regulación a nivel estatal o incluso personas extranjeras que vienen a República Dominicana, una mujer está embarazada, está pronto a dar a luz. Y cuando precisamente da luz, el extranjero dice, va con la madre, va a la oficial de Estado Civil y dice, ese es el padre. Y ese no es el padre. Entonces, ¿qué hace ese extranjero? Con el niño, lo único que necesita para salir del país es la autorización del otro padre, de la madre, y se va con el niño. ¿Cuál es el destino de ese niño o niña? No lo sabemos. Puede ser perfectamente que ese niño va a ser bien educado, mejor la alimentación, su vida va a cambiar, pero puede cambiar también para mal. Puede ser que ese niño también puede ser utilizado para vender los órganos en el mercado negro o para fines de explotación sexual. Entonces, es decir que a veces que eso es tan burocrático en CONANI y es burocrático, pero tiene también sus ventajas y también tiene en contra algunas lagunas, pero precisamente lo que se busca es el interés superior del niño y proteger nuestra niñez. Precisamente ante ese comentario que hace Jonathan, es la importancia y queremos invitar a que todas las personas, porque no es que tú vas a dejar o te vas a limitar de si tú quieres entregar tu niño a un tercero en guarda, tú lo puedes hacer porque la ley lo permite. Pero cuando se trata de la figura de la adopción, ya es algo más riguroso. Ese niño, en ese ejemplo que plantea Jonathan, que se va al exterior, si esa adopción se hizo de manera irregular y no llegó a pasar por el proceso del Estado, el Estado no tiene control sobre eso. ¿Cuál es la ventaja de sí someterse a este proceso? Que cuando un niño es dado en adopción, bajo la figura de la adopción internacional, CONANI, estando en España, en Canadá, en Francia, le da seguimiento al desarrollo de ese niño dentro de ese núcleo familiar al que fue asignado. Okay. Entonces es por eso la importancia de que acabemos de una vez y por todas con lo irregular, con hacer las cosas como en el mercado negro, si le pudiéramos llamar de una forma, o sea, de hacerlo de entre particulares y no darle la participación que tiene el Estado. Tú sabes qué es lo que pasa, y escúchame que te interrumpa, con el tema de la adopción, de lo que yo he visto en mi práctica también, que muchas veces las madres o los padres quieren entregar en adopción a su niño, pero no lo quieren llevar a CONANI porque no saben con quién eventualmente van a terminar sus hijos, y ellos quieren tener a veces la garantía, bueno, yo sé con quiénes van a estar, ya yo conozco a esta gente, tú sabes. Entonces, hay que revisar todo eso entonces. Sí, hay que pensar, no, pero está lo que dice CONANI, Giovanni, lo que dice Giovanni, de que no lo entregan en adopción, pero lo entregan en guarda, que es una figura de que esa pareja se va a encargar del cuidado personal de ese niño. ¿Tú como abogada recomiendas mejor este procedimiento legal? Bueno, la verdad es que esta opción de las partes que quieran entregar en adopción o en guarda a sus hijos, pero esa es una vía de que con la guarda los padres que quieran dar en adopción o las madres que quieran dar en adopción van a saber con quiénes por lo menos van a estar viviendo sus hijos. En el transcurso del programa hemos estado compartiendo estadísticas, pero Jonathan, me gustaría saber cuáles son las regiones, provincias más críticas si hablamos de explotación laboral infantil y explotación sexual. Sí, a nivel de explotación sexual tenemos mucho los polos turísticos. Ok, foco ahí, cuidado con eso. ¿Cuáles? La Altagracia, también tenemos Puerto Plata, también a nivel urbano, en el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo. ¿Dónde aquí en Santo Domingo? Precisamente en Boca Chica. Okay. Hemos tenido algunos casos que los niños principalmente no residen en esos lugares. Son llevados desde, por ejemplo, los Batelles de San Pedro de Macorís y también desde Santo Domingo hacia Boca Chica. ¿Edades? Generalmente entre 12 niñas. y 17 años. Okay. Las niñas que son explotadas. E incluso el turismo es muy beneficioso para la República Dominicana. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de qué tipo de turista ingresa a nuestro territorio. ¿Qué trabaja o cómo trabaja la Politur y Ministerio de Turismo en conjunto con ustedes? Trabajamos en manera conjunta. A nivel estatal tenemos varias mesas que nos reunimos cada mes
para verificar las políticas públicas que se están aplicando, tanto de prevención como de persecución y protección de las víctimas, que es lo más importante. Un dato, por ejemplo, a nivel global, se dice que se calcula que 600 millones de turistas viajan cada año. De eso, un 20% busca eso, tener relaciones sexuales al país donde visita, y de eso un 3% son pedófilos. ¿Qué significa? Si República Dominicana recibió el año pasado 5 millones de turistas, calculamos quizás que alrededor de cuánto, 60.000, 80.000, han podido ingresar a República Dominicana para sostener relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces, por eso que tenemos que tener los ojos abiertos, y cuando quizás usted ve que una jovencita anda con una persona de nacionalidad extranjera, quizás que le llame esa alarma. Que se nota, la gente sabe, por favor. Y no diga de manera popular, no, esa niña está perdida, claro, que esa niña tiene 12 años. Pero también una de las causas que influye bastante para la explotación sexual son las niñas en el embarazo en adolescente, en la adolescencia. La República Dominicana es el país en América con mayor índice de embarazo en adolescente. Claro. Una niña que sale embarazada a los 12 o 13 años se ve obligada, tanto a nivel de la sociedad como a nivel familiar, a buscársela, que es lo que se dice. Sobrevivir. A sobrevivir. Jonathan. Entonces, lo único es a nivel popular, para que la gente entienda, que es buscársela en la calle. No, esa se la está buscando. Vender su ¿Qué es lo que cuerpo. está buscando? Vender su cuerpo. Y puede hacerlo tanto de manera voluntaria como ir a un negocio, a un nightclub, donde entonces un adulto se va a aprovechar también de lo que ella pueda obtener. Eso es explotación sexual comercial, y eso es lo que la República Dominicana, a través de las instituciones gubernamentales, estamos persiguiendo. Me gustaría hablar de la complicidad y de las sanciones, porque todos y todas tenemos ojos, tenemos oídos, pero sobre todo tenemos boca para estos casos. Ministerio Público, ¿cómo? Tú hablabas de las líneas que puedo utilizar y de manera discreta. Bueno, ¿cómo la gente se acerca? Y bueno, su conclusión también ya de muchachos y muchachas con Don Bosco, la gente que quiere acercarse a los programas. Bueno, nosotros a través de los programas que implementamos, precisamente educamos a la familia en lo que es la garantía de los derechos y a qué lugares deben de acudir a denunciar situaciones de maltrato, de violencia, de explotación que se puedan estar dando en el seno familiar. Nosotros también trabajamos en las comunidades circundantes donde está nuestro centro, porque hay que empoderar a las personas para que ellos se conviertan precisamente en aquellos que tienen el ojo visor en esas situaciones de irregularidad que se dan en esas comunidades. Y por eso le capacitamos, los invitamos a acercarse al CONANI, a la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, para que sepan de que hay autoridades que pueden tomar carta en el asunto cuando se presentan estos asuntos así, de esta naturaleza. ¿Qué debe ser? ¿Y usted, Jonathan, su conclusión? Bueno, nosotros tenemos una línea a nivel estatal que es totalmente gratuita y confidencial, que es el 809-200-7393. Funciona, está funcionando. Funciona a las 24 horas del día, pueden llamar. Hay una persona que le va a tomar la denuncia, usted no tiene que identificarse. Basta con que nos den esos datos, como nos lo han dado en muchas ocasiones, y nosotros podemos emprender una acción investigativa y rescatar a los niños. ¿La mayoría son denuncias ciertas? Ciertas, importante. Claro que sí. Por ejemplo, el año pasado nosotros se rescataron a nivel nacional 99 víctimas de trata de personas. De eso, 49 fueron víctimas de explotación sexual comercial. Con muchos casos en Santiago, sí, 48 niñas y un niño. No significa que los niños no sean víctimas de explotación sexual comercial, pero el target principal son las niñas y adolescentes. Así es. ¿Usted, su conclusión? Empoderamiento ciudadano. Lo que hacemos aquí en Así las Cosas. Lo que queremos es eso, precisamente esa es la importancia de este tipo de programa, porque sirve para empoderamiento ciudadano. Si ese ciudadano de la calle, de a pie, entiende que tiene la facultad de denunciar y lo hace, nosotros podemos hacer mejor nuestro trabajo. ¿Qué hace el Estado? Esos niños, niñas víctimas de trata y explotación sexual comercial cuentan desde el CONANI, dentro de la implementación de sus políticas públicas, con lo que son los hogares de paso, que son centros en donde se le dan acogida y protección, que cuentan con trabajadores sociales, psicólogos, médicos, educadores, y eso está ahí para darle ese servicio a esos niños. Es responsabilidad suya salvar la vida de esos niños, denunciando esa explotación sexual comercial de la cual ellos son víctimas. Leticia. Sí, concuerdo con todo el panel. Yo creo que efectivamente cada quien tiene su rol. El Estado tiene su rol y nosotros, la sociedad, también tenemos nuestro rol de denunciar cuando sospechamos o vemos que estas situaciones están pasando.
Eso es el empoderamiento, conocer, señores, porque la ignorancia, el no conocer, pues produce esa insensibilidad, el dejar pasar. Entonces yo creo que es importante, me alegro muchísimo de este programa, porque es importante difundir este conocimiento y difundir que sí hay posibilidad de accionar. Claro. Y cada quien que haga lo que tiene que hacer. Todos y todas, porque Así no es un tema ni de comunicadores, ni no. del Ministerio Público, ni de CONAN, ni de muchachos, no, es todos y todas, el que ve y no lo ve. Gracias Dilia, Giovanni, Jonathan, Marlon por acompañarnos en este programa. Nosotros después de la pausa seguimos con algunas cápsulas, estadísticas, informaciones en torno a este tema. Quédate ahí. Quizás muchos puedan entender que los pedófilos están en las calles de Santo Domingo, en los sectores turísticos, pero hemos conocido de casos famosísimos, como el de Joseph Wesolowski, que estaban en la iglesia, en la sede de la Iglesia Católica. Pero ¿a qué corresponde esa necesidad? ¿Por qué tienen esa imperiosa sed sexual de acostarse con niños y niñas? Vamos a conocer la opinión de una experta, Marta Mejía, sexóloga, con nosotros en Así las Cosas. La explotación sexual infantil es un tema que se ha convertido en algo atractivo y sobre todo para los pedófilos y personas adultas que entienden que esa relación sexual se hace atractiva porque definitivamente su deseo sexual está dirigido hacia los niños, hacia los infantes, hacia los menores. Entonces se hace más atractivo cada vez más para un adulto, para un turista, para una persona mayor de edad, tener sexo con un niño, porque simplemente el niño se calla la boca, se queda en silencio, no puede denunciarlo. Con un adulto, cuando es abusado, es más fácil, no es que no lo hace porque también se quedan callados, pero es más fácil que un adulto hable que un niño. Entonces se vuelve más atractivo para un pedófilo el que el niño no hable y no pueda expresar sus sentimientos y que pueda delatarlo desde el punto de vista de la policía, del gobierno, de lo que está sucediendo. Entonces eso le hace más atractiva la relación sexual. El perfil de un pedófilo se va desarrollando lentamente y paulatinamente. Por ejemplo, él no se va a dar la cara de una vez de que aquí estoy yo y ven acá, sino que él va a aprovechar momentos en que el niño está a solas y va a aprovechar ese momento para abusar de él. ¿Y qué es abusar? No es necesariamente que haya penetración, sino que le toque los senitos a la niña, por ejemplo, le toque sus partes íntimas, se lo siente en las piernas, lo acaricie, le haga invitaciones así que digan, bueno, pero ven, hazme el sexo oral, pero muy disimuladamente, escondida, de una forma escondida, y eso se va dando paulatinamente, además de que amenaza al niño y le dice, si tú le dices a tu papá y a tu mamá, o le dices a tu tía, con quien tú vives o con quien tú estés, que yo te estoy haciendo eso, yo te voy a pegar o yo te voy a hacer un mal, un daño. Somete al niño a una manipulación psicológica que le provoca miedo. Es importante que cada vez más los padres nos eduquemos más con respecto a la sexualidad de los hijos y de nosotros mismos, sobre todo, pero más a los niños cuando tenemos infantes, cuando tenemos adolescentes. Este tema se puede ir desarrollando a través de escuelas para padres en todos los niveles, públicos y privados, donde se psicoeduque al padre en relación a lo que significa la pedofilia, el abuso sexual, la violencia sexual y todo ese tipo de temas relacionados con que vamos a abusar a ese niño, le vamos a hacer un daño psicológico y cómo tratarlo. Pero eso es a través de escuelas de padres, de terapias, talleres. También yo siempre digo que, por ejemplo, en los barrios debe de haber, además de consultorios donde se trate la salud física, también deben haber en cada barrio establecimientos que trabajen la salud psicológica y mental.
Por tales motivos, pues yo invito a los organismos encargados, como son CONANI, la Procuraduría, los muchachos con Don Bosco, a que nos unamos en un equipo y podamos establecer un trabajo en equipo donde cada uno de nosotros desarrollemos el rol, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la familia, el abordaje terapéutico de la familia, la dinámica familiar, y también desde el punto de vista legal, porque cada uno con las leyes de familia, si hacemos un equipo, entonces podemos aunar las fuerzas para que así el Estado pueda sentirse apoyado y enfrentar la problemática del abuso infantil. Si usted quiere hacer una búsqueda rápida en Google, por ejemplo, solo tiene que colocar las palabras explotación, infancia, República Dominicana, entre muchas otras, para ver las imágenes más desgarradoras. Esa realidad que nos choca diariamente y que sí, están en las calles de Santo Domingo. Queremos compartir con ustedes lo que la producción de Así las Cosas vio. En nuestro breve recorrido en la avenida George Washington, en el malecón de Santo Domingo, Distrito Nacional, conversamos con varios muchachos quienes nos comentaron cómo se hacen para comer, vestir o descansar en las calles, en fondas de 50 pesos, pensiones diarias de 100 pesos por dormir y el chiripeo parqueando vehículos cada noche. A uno se le dificulta conseguir un empleo digno cuando uno no es profesional, cuando uno no se ha desarrollado bien en los estudios. Principalmente en este país, al que no se hace de una carrera, de un curso técnico, no consigue un trabajo que tenga un salario más o menos digno, ¿me entiendes? Frank, como dice llamarse, nos contó que sus padres se fueron ambos a La Vega. Él no trabaja, ni su abuela tampoco, con quien dice vivir. Se sostiene de la dádiva de la gente. Frank, ¿cómo tú te haces con el tema de la comida, con el tema de lo que tú necesitas? O sea, ¿lo que te da la gente es suficiente? ¿Cuánto tú puedes conseguir? Sí, por ejemplo, si yo consigo 300, yo lo guardo y por la mañana me levanto, voy a una iglesia que hay allí, como, o si no vendo la Corona de la Nieve, o si no el Palacio de Justicia, me la da allí. ¿Y te dan la comida o te la venden? Me la dan. Te la dan la comida. ¿Y con eso es suficiente? ¿Y esto sí le cuela, Frank? Yo también le cuelo. ¿Y entonces la dejaste? ¿Por qué la dejaste? Oh, porque peleé allá y me votaron. ¿Por qué te votaron? ¿Por bueno? ¿Por buen estudiante? Chama que me puyó con un lápiz, yo lo puyé también. ¿Y te dieron para afuera? Me dieron para él también. Fran, pero tiene que volver al colegio, tiene que volver para la escuela. ¿Y entonces? ¿Se va a quedar aquí todo el tiempo? ¿Tú no has pensado en eso? ¿No te gusta hablar de eso, verdad? ¿Dónde tú duermes, Fran? Yo. Anoche yo dormí allí en esa cosa blanca. Pero yo siempre duermo allá abajo, en la plaza. ¿Y en qué tú duermes? Porque ahí lo que hay es roca. Con un cartón. Y ya. Tira un con cartón una ahí, sábana. con una sábana que te prestan, que te regalaron y ahí tú te tiras. ¿Tú no quisieras tener mejores condiciones para tú dormir, vestir, alimentarte, estudiar? ¿Qué tú quisieras? ¿Qué tú piensas, Fran? Claro. Dime, ¿qué tú quisieras? Se supone que hay gente que está trabajando para eso. Para las cosas que tú quieres. Para lo que tú quisieras para tu vida, para tu entorno. ¿Qué tú quisieras, Fran? Oh, cambiar. ¿Cómo? Oh, irme por una escuela. No dormí en el suelo, dormí en una cama. ¿Qué cosa? En nuestra breve conversación, ante una pregunta que parecería sencilla, un prolongado silencio. Si tú tuvieras la oportunidad de hablarle al país, ¿qué tú le dirías? Oh. Yo no sé qué le voy a decir.
Al igual que Frank, otros muchachos que duermen entre basura y rocas, sin un proyecto de vida, sin sueños que cumplir, con la única tarea de sobrevivir, así, descalzos. Este tema no se resuelve dando una pequeña limosna, un pedazo de pan, la sobra de alguna comida. Bien, pudiera ser tú un voluntario, hacer trabajos sociales o, ¿por qué no?, castigar con tu voto a quienes no atiendan con sinceridad recursos y políticas públicas a esta población. Puedes estar bien mientras otros están tan mal. ¿De verdad necesitas tanto, quieres tanto, cuando otros no tienen absolutamente nada? La pelota está en tu cancha. Buenas noches.